Millonario se desespera con falla en el sistema, pero el hijo del guardia resuelve todo y sorprende a todos. Era martes, 27 de marzo del 2024, y las oficinas de tecnologías Hernández brillaban bajo el sol matutino de la Ciudad de México como una joya moderna en el corazón de Polanco. El edificio de cristal y acero de 30 pisos se alzaba imponente, reflejando las nubes que se movían lentamente por el cielo chilango. Eduardo Hernández, de 52 años, se encontraba en su oficina del piso 29, ajustando su corbata italiana Hermès por quinta vez esa mañana. Sus manos, normalmente firmes como el acero que había forjado su carácter empresarial, temblaban ligeramente mientras revisaba una vez más los documentos que cambiarían para siempre el futuro de su empresa. La oficina de Eduardo era un santuario del éxito moderno, escritorio de caoba brasileña, sillones de cuero genuino color cognac, una vista panorámica de toda la ciudad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y las paredes decoradas con reconocimientos, diplomas de Harvard y MIT, y fotografías con presidentes, artistas y magnates internacionales. Todo en ese espacio gritaba poder, control, dominio absoluto. «Señor Hernández», murmuró su asistente personal, Carmen Delgado, asomando la cabeza por la puerta de roble macizo. «Los inversionistas japoneses llegaron hace 5 minutos. Están en la sala de juntas principal, tomando el té que ordenaron especialmente de Kioto». Eduardo respiró profundo, inhalando el aroma del café colombiano que siempre pedía que le prepararan en las mañanas importantes. Después de 30 años, construyendo su imperio tecnológico desde cero, desde aquel pequeño local en la colonia Roma, donde reparaba computadoras con herramientas prestadas. Este era el momento más trascendental de su vida empresarial. La presentación de hoy no era una más en su calendario lleno de citas importantes, era la presentación, la que definiría si Tecnologías Hernández se convertiría en una empresa global o seguiría siendo, por muy exitosa que fuera, una compañía regional. Los inversionistas de Tokio, representantes del conglomerado Yamamoto Industries, traían consigo la posibilidad de expandir su empresa por toda Asia, un contrato de $200 millones que lo convertiría en uno de los empresarios más poderosos no solo de México, sino de toda Latinoamérica. «¿Está absolutamente todo listo, Carmen?», preguntó Eduardo, alisando su traje gris Oxford de Savile Row, el mismo que había usado el día que firmó su primer contrato millonario. «Absolutamente todo, señor», respondió Carmen con la eficiencia que la había convertido en su mano derecha durante los últimos 12 años. «El sistema está funcionando perfectamente. Las presentaciones están cargadas en 4 servidores diferentes. Como respaldo, el equipo de IT dirigido por Roberto hizo las pruebas finales hace exactamente 1 hora y 12 minutos, y la traducción simultánea al japonés está lista». Mientras caminaba por el pasillo de mármol italiano hacia la sala de juntas ejecutiva, Eduardo no pudo evitar sentir esa mezcla familiar de orgullo paterno y nerviosismo controlado que lo acompañaba en los momentos decisivos de su carrera. A través de los ventanales que se extendían del piso al techo, podía ver el bullicio incesante de la Ciudad de México, esa misma ciudad donde había crecido en un barrio humilde de Tepito, vendiendo chiclets y cigarros sueltos en los semáforos para ayudar a su madre viuda a pagar la renta de su pequeño departamento de 2 cuartos. La ironía no se le escapaba. El niño que una vez había sido rechazado de una escuela privada por no poder pagar las colegiaturas, ahora estaba a punto de recibir a algunos de los hombres más poderosos de Asia en su propia sala de juntas. «Buenos días, señores», saludó en un inglés perfecto, pulido durante años de cursos intensivos y viajes de negocios, a los 3 ejecutivos japoneses que lo esperaban sentados alrededor de la mesa de cristal templado que había costado más que un auto de lujo. El señor Hiroshi Tanaka, un hombre elegante de unos 60 años, con cabello perfectamente peinado y anteojos de diseñador, se levantó con la cortesía característica de la cultura japonesa. A su lado los señores Yamamoto y Sato, igualmente impecables en sus trajes negros, inclinaron la cabeza en señal de respeto. «Señor Hernández», respondió Tanaka en inglés con acento británico, «es un honor estar aquí. Hemos oído cosas extraordinarias sobre Tecnologías Hernández y estamos muy emocionados por conocer sus innovaciones.
La presentación comenzó sin el menor contratiempo. Eduardo desplegó toda su experiencia acumulada en 3 décadas de presentaciones, hablando con la pasión genuina de alguien que había vivido cada etapa del crecimiento de su empresa. Su voz resonaba con confianza mientras explicaba cómo había desarrollado sistemas de inteligencia artificial que ya estaban siendo utilizados por gobiernos de 8 países latinoamericanos. Las gráficas aparecían perfectamente sincronizadas en la pantalla gigante de 120 pulgadas que dominaba una pared completa de la sala. Los videos promocionales se reproducían en alta definición sin el menor retraso, y las expresiones de los inversionistas japoneses parecían cada vez más interesadas, más impresionadas, más convencidas de que habían venido al lugar correcto. Eduardo pudo ver en los ojos de Tanaka esa chispa de interés genuino que había aprendido a reconocer después de años de leer las expresiones de clientes potenciales. Todo marchaba exactamente según el plan que había ensayado durante semanas. Pero entonces, justo cuando estaba por mostrar la joya de la corona, el revolucionario sistema de seguridad cibernética, que había costado 5 años de desarrollo intensivo y 50 millones de pesos en investigación, la pantalla gigante se quedó completamente negra, como si alguien hubiera desconectado la electricidad de todo el edificio. «Disculpen un momento, por favor», dijo Eduardo manteniendo la compostura empresarial que había perfeccionado durante años, mientras presionaba repetidamente el control remoto con movimientos cada vez más desesperados. Nada. La pantalla seguía negra como la noche más oscura. Carmen apareció en la sala inmediatamente, como si hubiera estado esperando tras la puerta, acompañada por Roberto Mendoza, el jefe del departamento de sistemas, un hombre de 40 años con doctorado en Ingeniería de Sistemas del Tecnológico de Monterrey. «Señor Hernández», susurró Roberto, acercándose al oído de su jefe, su frente brillando de sudor a pesar del aire acondicionado. «Parece que tenemos un problema técnico de consideración». Lo que Roberto había descrito como un problema técnico de consideración se reveló en los siguientes 20 minutos como una pesadilla de proporciones épicas que ni en sus peores escenarios Eduardo había imaginado. No era solamente la pantalla de la sala de juntas lo que había fallado. Todo el sistema informático de la empresa, cada computadora, cada servidor, cada conexión, había colapsado completamente y de manera simultánea. Los servidores principales que almacenaban 30 años de información, los sistemas de respaldo que se suponía eran infalibles, las conexiones de Internet de fibra óptica, las bases de datos con información de miles de clientes, los sistemas de seguridad, absolutamente todo había caído como fichas de dominó en una reacción en cadena devastadora. ¿Cómo era posible que 30 años de trabajo se desvanecieran en cuestión de minutos? Eduardo observaba desde la ventana de su oficina cómo su empresa se convertía en un hormiguero en pánico. Técnicos corrían de un lado a otro con laptops y cables. Secretarias trataban de explicar a clientes desconcertados por qué no podían acceder a sus cuentas. Y el sonido constante de teléfonos sonando sin respuesta creaba una sinfonía de caos empresarial. Las siguientes 2 horas fueron las más largas y tortuosas en toda la vida profesional de Eduardo Hernández. Su oficina, que normalmente era un oasis de calma y control absoluto, se había convertido en un centro de crisis improvisado, donde los mejores técnicos de la ciudad entraban y salían con caras cada vez más preocupadas y expresiones de derrota creciente. «Señor Hernández», informó Roberto por 7ª vez en 1 hora, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo que ya estaba completamente empapado, «hemos traído a los especialistas de IBM México, a los expertos en ciberseguridad de la UNAM y hasta a los técnicos que manejan los sistemas del Banco de México. Todos coinciden en lo mismo». «¿Qué es lo mismo, Roberto?», preguntó Eduardo, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta. «Esto no es un fallo del sistema, señor. Es un ataque cibernético extremadamente sofisticado. Han infiltrado todo nuestro sistema con un tipo de virus que ninguno de nosotros había visto antes. Es como si hubieran estudiado nuestra infraestructura durante años. Y los respaldos, los sistemas de emergencia, los servidores en la nube». Eduardo preguntaba, aunque cada respuesta era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. «También infectados, señor, completamente comprometidos.
Quienquiera que haya hecho esto no solo conocía nuestros sistemas principales, sino también cada uno de nuestros protocolos de seguridad. Cada respaldo, cada sistema de emergencia, sabían exactamente dónde golpear para causar el máximo daño. Eduardo se dejó caer en su silla de cuero, esa misma silla donde había firmado contratos millonarios, donde había tomado las decisiones más importantes de su carrera, donde había construido su imperio, por primera vez en décadas. Desde aquellos días duros de su juventud cuando dormía en el taller para ahorrar dinero, se sintió completamente impotente, absolutamente vulnerable. Había construido su empresa desde menos que cero, había superado crisis económicas que hundieron a competidores más grandes. Había enfrentado competencia feroz de corporaciones multinacionales, había navegado problemas familiares y personales que habrían quebrado a hombres más débiles, pero nunca algo como esto. Carmen entró una vez más, y Eduardo pudo leer en su rostro, un rostro que había aprendido a interpretar mejor que el de su propia familia, una mezcla explosiva de pánico profesional y compasión personal. «Señor Eduardo», dijo con voz temblorosa, «los representantes japoneses están en la sala de espera preguntando si hay alguna estimación de tiempo para resolver el problema». «¿Qué les dijiste?», preguntó Eduardo, masajeándose las sienes, donde comenzaba a formarse un dolor de cabeza monumental que amenazaba con dividirle el cráneo. «Les dije que nuestros mejores especialistas estaban trabajando en el problema y que tendríamos una solución muy pronto, señor». «¿Y qué respondieron?». Carmen tragó saliva antes de responder. El señor Tanaka fue muy cortés, pero mencionó que tienen un vuelo de regreso a Tokio a las 6 de la tarde, y que si no hay una demostración funcional del sistema en los próximos 45 minutos, tendrán que considerar otras opciones de inversión. 45 minutos para salvar 30 años de trabajo, para evitar que su empresa colapsara financieramente, para no decepcionar a los cientos de empleados que dependían de él, para no convertirse en una historia de fracaso empresarial que se contaría en las escuelas de negocios. Como ejemplo de lo que no se debe hacer, Eduardo se levantó de su escritorio y comenzó a caminar de un lado a otro de su oficina, como un león enjaulado, mirando a través del ventanal panorámico las calles de la ciudad que lo había visto nacer, crecer, luchar y triunfar. En algún lugar de esas calles había empezado su historia, vendiendo chicles para sobrevivir. Sería también en esas calles donde terminaría como un empresario fracasado más. Recordó las palabras de su madre, Doña María, que había muerto 5 años atrás sin poder ver el nivel de éxito que su hijo había alcanzado. Ella siempre le decía, con esa sabiduría simple pero profunda de las madres mexicanas: «Mijo, Dios nunca te da un problema sin darte también la solución. A veces, la solución está donde menos la esperas». «¿Qué hay de los técnicos externos?», preguntó Eduardo con un hilo de esperanza que se hacía cada vez más delgado. «Ya contactamos a todas las empresas de sistemas de la Ciudad de México, señor. También llamamos a consultores de Guadalajara y Monterrey. Los mejores especialistas en ciberseguridad del país están aquí, trabajando en el problema, pero todos dicen lo mismo». «¿Qué dicen, Roberto?». Roberto bajó la mirada antes de responder, como si las palabras le quemaran la garganta. «Dicen que el virus es demasiado avanzado, demasiado complejo, que necesitaríamos al menos una semana para empezar a entender cómo funciona y probablemente un mes para reconstruir todo el sistema desde cero. Y eso, señor, es si tenemos suerte y logramos descifrar completamente cómo opera el virus. Una semana, un mes». Las palabras resonaron en la mente de Eduardo como una campana fúnebre, tocando por la muerte de sus sueños. En su vocabulario empresarial, forjado en las calles duras de México y pulido en las universidades más prestigiosas del mundo, nunca había existido la palabra imposible. Todo tenía solución. Todo se podía resolver con determinación, dinero, contactos, estrategia o una combinación inteligente de todos esos elementos. Pero ahora, por primera vez en su vida adulta, Eduardo Hernández se enfrentaba a la posibilidad real de una derrota total. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos oscuros. Carmen asomó la cabeza una vez más, pero esta vez había algo diferente en su expresión, algo que Eduardo no pudo identificar inmediatamente. «Señor Eduardo», dijo Carmen con una voz extraña,
Sé que esto puede sonar completamente fuera de lugar en una situación como esta, pero don Carlos, el guardia de seguridad del lobby, dice que tiene algo importante que decirle. Don Carlos, Eduardo frunció el ceño, tratando de ubicar mentalmente a la persona. Conocía al hombre de vista, por supuesto, un señor mayor, siempre sonriente, que llevaba trabajando en el edificio desde que Eduardo había comprado esas oficinas hace 15 años, un hombre educado, respetuoso, que siempre lo saludaba con una sonrisa genuina y un «Buenos días, señor Hernández», que Eduardo, honestamente, rara vez había devuelto con la misma atención. «Carmen, con todo el respeto del mundo, pero no tengo tiempo para...» «Señor», interrumpió Carmen, algo absolutamente inusual en ella durante todos los años que llevaba trabajando para Eduardo. «Don Carlos dice que tal vez, solo tal vez, su hijo pueda ayudar con el problema de los sistemas». Su hijo. La desesperación estaba empezando a hacer que Eduardo considerara cualquier posibilidad, por remota, por absurda que pudiera parecer. «Sí, señor. Don Carlos dice que su hijo Miguel trabaja con computadoras y que... Bueno, señor, que tal vez valga la pena intentarlo». Eduardo miró el reloj suizo, que había sido regalo de su primer socio importante, 38 minutos. En los negocios, había aprendido que a veces las soluciones más inesperadas venían de los lugares más improbables, pero esto era diferente. Esto era desesperación pura. ¿Podría realmente un guardia de seguridad y su hijo tener la respuesta que los mejores técnicos del país no habían podido encontrar? Don Carlos Ramírez había dedicado 43 años de su vida al trabajo de guardia de seguridad. Durante esas 4 décadas había vigilado bancos, edificios gubernamentales, centros comerciales y finalmente, durante los últimos 15 años, las oficinas de Tecnologías Hernández había visto pasar por ese lobby de mármol a presidentes en campaña, artistas famosos, millonarios internacionales, políticos poderosos y toda clase de gente importante e influyente, siempre desde su pequeño escritorio en el lobby, siempre vestido con su uniforme azul marino, perfectamente planchado por su difunta esposa primero, y ahora por él mismo cada domingo por la mañana, siempre con una sonrisa amable y un saludo cordial que la mayoría de las veces ni siquiera era correspondido, porque para la gente importante, los guardias de seguridad son prácticamente invisibles, parte del mobiliario, elementos decorativos que cumplen una función, pero que no existen realmente como personas. A sus 68 años, con cabellos completamente grises y un rostro marcado por décadas de trabajo honesto, don Carlos había desarrollado una filosofía simple pero profunda. Cada persona tiene un valor, cada persona tiene algo que ofrecer, y nunca se sabe cuándo el conocimiento o las habilidades de alguien pueden ser exactamente lo que el mundo necesita. Sus cabellos grises y su uniforme azul marino habían sido testigos silenciosos de miles de historias humanas. Ejecutivos que lloraban en el lobby después de perder contratos millonarios, secretarias que celebraban discretamente ascensos importantes, técnicos que llegaban en madrugadas frías para resolver crisis empresariales, pero nunca, en todos sus años de servicio, había presenciado algo como lo que estaba viviendo esa mañana. El pánico era palpable en el ambiente. Los rostros de los ejecutivos que conocía desde hacía años mostraban una tensión que jamás había visto. Las corridas desesperadas de técnicos con computadoras y cables, las llamadas telefónicas urgentes que se escuchaban desde los elevadores, las conversaciones nerviosas en idiomas que no entendía. Todo apuntaba a una crisis de proporciones monumentales. Cuando Carmen Delgado, la asistente personal del señor Hernández, se acercó a su escritorio con esa expresión que don Carlos había aprendido a reconocer como «necesitamos un milagro urgentemente». Él sabía exactamente en quién estaba pensando. «Miguel», murmuró para sí mismo sacando su teléfono celular de la bolsa del uniforme con manos que temblaban ligeramente. No de nervios, sino de emoción y esperanza. Su hijo Miguel, de 28 años recién cumplidos, había sido siempre un muchacho diferente, especial de una manera que don Carlos había reconocido desde que era muy pequeño, mientras otros niños de su edad en la colonia Doctores jugaban fútbol en las calles polvorientas o se reunían en las esquinas para hablar de muchachas. Miguel se quedaba en casa desarmando radios viejos que la gente tiraba a la basura,
televisores descompuestos que los vecinos le regalaban, cualquier aparato electrónico que pudiera encontrar en los tianguis o que alguien estuviera dispuesto a donarle, su madre, Esperanza, que en paz descanse desde hace ya 3 años. Solía bromear con cariño, diciendo que Miguel había nacido con un destornillador en lugar de sonaja y que probablemente sus primeras palabras habían sido circuito integrado en lugar de mamá o papá. Desde los 8 años, Miguel había mostrado una comprensión intuitiva, casi mágica, de cómo funcionaban las máquinas. No había tomado cursos formales. La familia nunca había tenido dinero para eso, pero había aprendido por sí solo, con una curiosidad voraz y una capacidad de comprensión que asombraba a todos los que lo conocían. «Papá», la voz de Miguel sonó sorprendida al otro lado de la línea telefónica. Era extremadamente raro que su padre lo llamara durante el horario de trabajo, y mucho menos con esa urgencia que detectó inmediatamente en su tono. «Mijo», dijo don Carlos, tratando de mantener la calma en su voz, pero sin poder ocultar completamente la urgencia. «Necesito que vengas inmediatamente a las oficinas donde trabajo. Hay una emergencia muy grande con todas las computadoras del edificio». «Papá, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Estás herido?» Miguel conocía a su padre lo suficiente para saber que algo extraordinario estaba pasando. Don Carlos miró hacia los elevadores, donde en ese momento otro grupo de técnicos especializados bajaba con caras de derrota total, cargando equipo de computación que obviamente no había servido para resolver el problema. «Estoy perfectamente bien, hijo, pero el señor Hernández, el dueño de toda la empresa, está en problemas muy serios. Todos sus sistemas de computadoras se cayeron al mismo tiempo y ninguno de los especialistas que han traído puede arreglarlos». Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Miguel trabajaba en Computadoras y Más, una pequeña tienda de reparación ubicada en una esquina de la colonia Doctores, un lugar humilde donde la gente del barrio llevaba sus laptops viejas, sus celulares descompuestos, sus tablets con pantallas rotas. No era exactamente el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar a alguien capaz de resolver los problemas tecnológicos de una corporación multimillonaria con sistemas de última generación. «Papá, yo no sé si pueda ayudar con algo tan complicado. Lo que yo arreglo son computadoras caseras, celulares, cosas sencillas del barrio». «Miguel», interrumpió don Carlos con esa voz firme pero amorosa que usaba cuando quería que su hijo lo escuchara realmente, cuando tenía algo importante que decirle. «¿Recuerdas cuando tenías 12 años y se descompuso todo el sistema de sonido de la iglesia del barrio? ¿Recuerdas lo que pasó?» Por supuesto que Miguel lo recordaba con perfecta claridad. Había sido 2 días antes de la fiesta patronal de San Judas Tadeo, la celebración más importante del año para toda la comunidad. Todo el equipo de audio que se usaba para las misas y que era especialmente crucial para la fiesta había dejado de funcionar misteriosamente. Los técnicos especializados que habían llamado cobraban una fortuna que la iglesia no tenía, y además no podían venir hasta después de la celebración. Miguel, que entonces era solo un niño curioso con overoles remendados y zapatos con agujeros, había pasado toda una noche entera en la iglesia, con la única compañía del padre Martínez y una lámpara prestada, revisando cable por cable, conexión por conexión, hasta descubrir que el problema era un pequeño chip de memoria que se había soltado de su lugar debido a las vibraciones de la música de la semana anterior. La reparación le había tomado 5 minutos, una vez que encontró el problema. La búsqueda del problema le había tomado 8 horas de trabajo paciente y meticuloso. Eso era diferente, papá. Era equipo de sonido y además era muy viejo. «No, mijo, no era diferente», dijo don Carlos con una convicción que sorprendió al propio Miguel. «Tú tienes un don, Miguel, un regalo especial que Dios te dio para entender cómo funcionan las máquinas. Yo lo sé desde que eras pequeñito, desde que tenías 5 años y arreglaste el radio de tu mamá, que 3 técnicos habían declarado descompuesto para siempre». Don Carlos hizo una pausa, mirando hacia el piso 29 donde sabía que se estaba decidiendo el futuro de cientos de empleados, incluyendo el suyo propio. «Ven por favor, Miguel, no perdemos nada con intentar y quién sabe, tal vez tú seas exactamente lo que necesitan». ¿Podría realmente este joven humilde del barrio tener la clave para salvar un imperio tecnológico? 28 minutos después,
Miguel Ramírez estaba parado en el lobby más elegante y lujoso que había visto en toda su vida, sintiendo como si hubiera sido transportado a otro planeta completamente diferente al suyo, vestido con sus jeans desteñidos que había lavado cuidadosamente la noche anterior, una camisa de cuadros azules que había sido regalo de cumpleaños de su padre, y sus tenis Converse gastados pero limpios. Se sentía completamente fuera de lugar en ese ambiente de mármol italiano, cristales importados y decoración que probablemente costaba más que el salario anual de toda su familia. Su mochila negra de lona, ya vieja pero resistente, estaba llena de herramientas que había ido coleccionando a lo largo de los años, destornilladores de precisión comprados en el tianguis, cables de diferentes tipos que había salvado de equipos desechados, multímetros de segunda mano, pequeños componentes electrónicos que guardaba cuidadosamente en bolsitas de plástico organizadas por tipo y función. Era su arsenal personal, su caja de herramientas construida con paciencia, ingenio y muy poco dinero. ¿Estás completamente seguro de esto, papá?, susurró Miguel mientras esperaban el elevador, observando cómo ejecutivos con trajes que costaban más que el salario de varios meses pasaban apresuradamente, hablando por teléfonos que parecían más computadoras que aparatos de comunicación. Don Carlos puso una mano firme pero cariñosa en el hombro de su hijo. En sus ojos había esa mezcla única de orgullo paterno incondicional y fe ciega que solo un padre puede tener en su hijo. Esa certeza absoluta que viene de haber visto crecer a alguien día a día, de haber sido testigo de sus capacidades desde la infancia. «Mijo», dijo don Carlos con voz suave pero llena de convicción, «he trabajado en este edificio durante 15 años. He visto trabajar a muchas personas muy importantes, gente con títulos universitarios impresionantes, colgados en las paredes de sus oficinas, con diplomas de universidades extranjeras que cuestan fortunas, con trajes que valen más que nuestro sueldo de medio año». El elevador llegó con un sonido suave y sofisticado, y las puertas se abrieron revelando un interior con espejos, botones dorados y música ambiental que sonaba como si fuera interpretada por una orquesta en vivo. Pero nunca en todos estos años he visto a nadie que entienda las máquinas como tú las entiendes, Miguel. Tú no solo las arreglas, tú las escuchas, las comprendes, casi como si hablaras su idioma. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 29, Miguel sintió literalmente como si hubiera cruzado a otra dimensión de la realidad. Los pasillos estaban alfombrados con material tan suave que sus pasos no hacían el menor ruido. Las oficinas tenían paredes de cristal que permitían ver interiores decorados como si fueran páginas de revistas de arquitectura, y las secretarias vestían ropa tan elegante que parecían modelos de pasarela trabajando casualmente en oficinas corporativas. Carmen Delgado los esperaba con una expresión que mezclaba esperanza desesperada, escepticismo profesional y esa cortesía automática que había desarrollado después de años de manejar situaciones delicadas para el señor Hernández. «Don Carlos, Miguel», dijo Carmen con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. «El señor Hernández los recibirá inmediatamente en su oficina. Por favor, síganme». Mientras caminaban por pasillos que parecían diseñados para intimidar y impresionar, Miguel pudo ver a través de las puertas abiertas de diferentes oficinas la increíble cantidad de técnicos especializados que trabajaban frenéticamente sobre computadoras de último modelo, servidores que parecían salidos de películas de ciencia ficción y equipos tecnológicos que él solo había visto en revistas especializadas, sus caras de frustración absoluta, sus gestos de impotencia creciente y sus conversaciones cada vez más desesperadas le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre la magnitud real del problema que enfrentaban. La oficina de Eduardo Hernández era exactamente lo que Miguel había imaginado que sería el espacio de trabajo de un millonario, imponente, intimidante, diseñada para hacer que cualquier visitante se sintiera pequeño e insignificante. Los muebles parecían obras de arte. La vista panorámica de la ciudad era absolutamente espectacular, y cada objeto en esa oficina gritaba poder, éxito, control absoluto. Cuando Miguel entró siguiendo a su padre, vio a un hombre que encarnaba perfectamente la imagen del ejecutivo mexicano exitoso, traje perfectamente cortado, cabello peinado con precisión milimétrica, postura que irradiaba autoridad y confianza, y una expresión que en ese momento
oscilaba dramáticamente entre la desesperación mal disimulada y la incredulidad absoluta. «Don Carlos», dijo Eduardo Hernández, con una cortesía forzada que apenas ocultaba su estado de pánico interno. «Entiendo que su hijo trabaja con computadoras y sistemas». «Así es». «Señor Hernández», respondió don Carlos con la dignidad sencilla pero firme de un hombre trabajador que ha criado a su hijo con valores sólidos, empujando suavemente a Miguel hacia adelante para que quedara frente al escritorio imponente. «Mi hijo Miguel, él puede ayudarle». «Señor Hernández», interrumpió Miguel con voz temblorosa pero determinada, sintiendo cómo las manos le sudaban mientras sostenía su mochila modesta. «Sé que esto debe parecer muy extraño, y entiendo perfectamente si piensa que no tengo la experiencia necesaria, pero me gustaría mucho ver qué tipo de problema tienen con sus sistemas». Eduardo lo miró de arriba abajo con una evaluación rápida pero detallada. El contraste no podía ser más dramático ni más evidente. El millonario en su oficina de lujo, rodeado de símbolos de poder y éxito, frente al joven humilde del barrio con sus herramientas caseras en una mochila vieja, en circunstancias normales, en cualquier día regular de su vida empresarial. Eduardo nunca, bajo ninguna circunstancia, habría considerado esta situación como algo más que una pérdida de tiempo, pero cuando tienes exactamente 25 minutos para salvar 30 años de trabajo y construcción empresarial, cuando tu imperio está colapsando frente a inversionistas internacionales, cuando las circunstancias son cualquier cosa menos normales, las reglas cambian completamente, Roberto, gritó Eduardo hacia la puerta de su oficina. Ven inmediatamente y acompaña al joven a ver los servidores principales. Roberto Mendoza apareció casi instantáneamente, como si hubiera estado esperando órdenes del otro lado de la puerta. Su expresión cuando vio a Miguel fue una mezcla perfecta de confusión, incredulidad y esa irritación apenas contenida de alguien que está bajo presión extrema y no entiende por qué está perdiendo tiempo con lo que considera obvias distracciones. «Señor Hernández», dijo Roberto con voz controlada pero tensa, «¿está usted seguro de que quiere que lleve al joven al centro de datos principal?» «Absolutamente seguro, Roberto. Llévalo inmediatamente». 8 minutos después, Miguel se encontraba en el corazón tecnológico de Tecnologías Hernández. El centro de datos principal era como estar dentro de una nave espacial diseñada por los mejores ingenieros del mundo. Filas y filas de servidores que zumbaban con sonidos electrónicos sofisticados, luces LED que parpadeaban en patrones hipnóticos, cables organizados con precisión militar y máquinas que representaban más dinero del que Miguel había visto junto en toda su vida. Roberto, claramente molesto por lo que consideraba una pérdida de tiempo crucial en una situación de crisis, le explicó el problema de manera condescendiente, como si estuviera hablando con un niño que había venido de visita escolar. «Mira, muchacho», dijo Roberto con un tono que mezclaba impaciencia y condescendencia. «Esto es extremadamente complicado. Es un ataque cibernético súper sofisticado que ha infectado completamente todos nuestros sistemas principales y de respaldo. Los mejores técnicos especialistas de todo México ya lo revisaron durante horas y... ¿Puedo ver directamente el código del virus?», interrumpió Miguel con naturalidad, sacando de su mochila una laptop que había armado él mismo con componentes reciclados, pero que funcionaba perfectamente para sus necesidades. Roberto soltó una risa sarcástica que resonó en el centro de datos climatizado. «El código del virus, Miguel. Ni siquiera los expertos en seguridad cibernética con doctorados internacionales han podido...». Miguel ya no estaba escuchando las explicaciones de Roberto. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, había conectado su laptop casera a uno de los servidores principales, y sus dedos comenzaron a volar sobre el teclado con una velocidad, precisión y confianza que dejó a Roberto completamente callado y cada vez más asombrado. Los técnicos especializados que habían estado trabajando en el problema durante horas se fueron acercando uno por uno, inicialmente con curiosidad condescendiente, pero gradualmente con asombro genuino, mientras observaban a este joven desconocido navegando por sistemas complejos como si hubiera sido él quien los hubiera diseñado. Durante los siguientes 12 minutos, que se sintieron como horas eternas para todos los presentes, Miguel no pronunció una sola palabra.
Sus ojos estaban completamente concentrados en la pantalla de su laptop, leyendo líneas y líneas de código complicado como si fuera una novela fascinante escrita en su idioma nativo. De vez en cuando murmuraba algo para sí mismo en voz tan baja que nadie más podía escucharlo, o fruncía el ceño con la concentración absoluta de alguien que está resolviendo un rompecabezas extraordinariamente complejo. Las expresiones de los técnicos presentes fueron cambiando gradualmente de escepticismo a curiosidad, de curiosidad a interés, y de interés a asombro creciente, mientras veían a Miguel moverse por los sistemas con una comprensión que claramente superaba lo que cualquiera de ellos había logrado en horas de trabajo intensivo. «Muy interesante», murmuró Miguel finalmente, levantando la vista de su pantalla por primera vez desde que había empezado a trabajar. «¿Qué es muy interesante?», preguntó Roberto, acercándose con una mezcla de irritación residual y curiosidad genuina. «En realidad no es un virus tradicional», explicó Miguel, continuando con su trabajo mientras hablaba. «Es lo que se llama una bomba lógica muy inteligente y muy bien programada, pero... ¿Pero qué?», preguntó uno de los técnicos especializados, con un interés que ya no podía disimular. Miguel sonrió por primera vez desde que había llegado al edificio, y esa sonrisa contenía una mezcla de satisfacción, comprensión y la confianza tranquila de alguien que finalmente ha encontrado la pieza que faltaba en un rompecabezas complicado, pero tiene un error de programación muy específico que lo hace vulnerable. El programador que creó esto quería que fuera completamente imposible de detectar y eliminar, pero justamente esa ambición excesiva creó su punto débil. ¿Había encontrado realmente Miguel la solución que todos habían estado buscando desesperadamente? ¿Están completamente seguros de que esto va a funcionar?, preguntó Roberto con voz tensa, observando nerviosamente cómo Miguel preparaba una secuencia de comandos en su laptop casera, rodeado por algunos de los equipos tecnológicos más avanzados y caros del continente. Miguel levantó la vista de su pantalla, y por primera vez desde que había llegado a ese mundo de lujo corporativo, sus ojos mostraban esa confianza tranquila pero absoluta que solo viene del conocimiento profundo y la comprensión genuina. «Señor Roberto», dijo Miguel con una voz que había perdido completamente el nerviosismo inicial, «en mi barrio, en la colonia Doctores, cuando se descompone algo, un televisor, un radio, una lavadora, lo que sea, la gente no tiene dinero para llamar al técnico más caro o al especialista más famoso. No tenemos el lujo de contratar empresas especializadas ni de comprar repuestos originales». Miguel hizo una pausa, conectando un cable más a su laptop mientras continuaba explicando. «Cuando no tienes recursos económicos, aprendes a encontrar soluciones creativas, a ver los problemas desde ángulos diferentes, a buscar respuestas donde otros ni siquiera piensan en mirar». Eduardo había bajado personalmente al centro de datos y observaba desde una esquina, sintiendo como cada segundo que pasaba era un clavo más en el ataúd de sus aspiraciones empresariales. Su reloj suizo marcaba exactamente 7 minutos restantes antes de que los inversionistas japoneses se fueran definitivamente al aeropuerto, llevándose consigo $200 millones y la oportunidad de expansión internacional que había estado construyendo durante años. Su imperio, su legado, el futuro de su empresa, el sustento de cientos de empleados, la estabilidad económica de familias enteras, todo dependía ahora de las manos callosas de un joven al que ni siquiera había conocido 2 horas antes. «El virus», continuó Miguel, tecleando comandos con velocidad creciente, «usa un algoritmo de autorreplicación muy sofisticado, pero está basado en código de los años 90, que tiene una vulnerabilidad muy específica que probablemente el programador no conocía». «¿Qué tipo de vulnerabilidad?», preguntó uno de los técnicos especializados, acercándose para observar mejor la pantalla de Miguel. «El algoritmo está diseñado para reescribirse automáticamente cada vez que alguien trata de eliminarlo o modificarlo», explicó Miguel sin dejar de trabajar. «Es como una hidra mitológica. Cada vez que cortas una cabeza, crecen 2 nuevas. Pero si logras interrumpir su ciclo de reescritura en el momento exacto correcto, usando la secuencia precisa de comandos, se colapsa sobre sí mismo como un castillo de naipes». Miguel se detuvo por un momento, mirando la pantalla con concentración absoluta, calculando mentalmente el timing perfecto
para ejecutar su plan. Es como desarmar una bomba, añadió con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y confianza. Tienes que cortar el cable correcto en el momento exacto, no un segundo antes ni un segundo después. Eduardo se acercó más, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. ¿Qué probabilidades de éxito tenemos?, preguntó con voz ronca. Miguel se volteó para mirarlo directamente a los ojos. En esos ojos jóvenes, Eduardo vio algo que no había visto en los rostros de todos los técnicos especializados que habían intentado resolver el problema. Esperanza genuina, confianza real, la seguridad de alguien que realmente entiende lo que está haciendo. «Señor Hernández», dijo Miguel con sencillez, «mi papá me enseñó desde pequeño que cada problema tiene una solución. A veces la solución es complicada, a veces es cara, pero siempre existe. Solo hay que tener la paciencia para encontrarla y el valor para aplicarla». Miguel regresó a su laptop, hizo algunos ajustes finales y luego miró a todos los presentes. «Listo», anunció con voz firme. «En 3, 2, 1, presionó la tecla Enter. Por un momento que pareció durar una eternidad completa, absolutamente nada pasó. Las pantallas de los servidores siguieron negras como la noche más oscura. Los sistemas siguieron silenciosos como tumbas electrónicas, y el corazón de Eduardo siguió latiendo como un tambor de guerra en una batalla perdida. Los técnicos especializados contenían la respiración. Roberto tenía los puños cerrados. Don Carlos, que había bajado desde el lobby para estar presente en este momento crucial, tenía los ojos cerrados y movía los labios en una oración silenciosa. Entonces, como si alguien hubiera encendido la luz del sol después de la noche más larga de la historia, todas las pantallas de todos los servidores comenzaron a cobrar vida simultáneamente. Luces verdes parpadearon como pequeñas estrellas de esperanza. Los sistemas empezaron a zumbar con su sonido característico de funcionamiento normal. Las conexiones de red se restablecieron una tras otra y el centro de datos completo regresó a la vida como si hubiera resucitado de entre los muertos tecnológicos. «¡Funcionó!», gritó uno de los técnicos especializados, corriendo de un servidor a otro para verificar que todo estuviera operando correctamente. «No puede ser», exclamó Roberto, revisando frenéticamente las pantallas de monitoreo que mostraban todos los sistemas funcionando perfectamente. «Es imposible, está todo funcionando como si nunca hubiera pasado nada». «¡Miguel!», gritó don Carlos, abrazando a su hijo con lágrimas en los ojos. «¡Lo lograste! Mijo, lo lograste». Eduardo se acercó lentamente a Miguel, quien estaba guardando tranquilamente su laptop en la mochila, como si acabara de hacer algo completamente normal y rutinario, como si salvar empresas multimillonarias fuera parte de su trabajo diario. «¿Cómo?», comenzó Eduardo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Por primera vez en décadas, el hombre que siempre tenía las palabras perfectas para cualquier situación no sabía qué decir. «Mi papá me enseñó que cuando alguien tiene un problema y tú puedes ayudar, tienes la obligación de hacerlo», respondió Miguel con la sencillez de alguien que ha crecido con valores sólidos. «No importa si esa persona es rica o pobre, importante o desconocida, ayudar es lo correcto». 5 minutos después, Eduardo estaba de vuelta en la sala de juntas con los inversionistas japoneses, sintiendo como si hubiera regresado de entre los muertos. La presentación se reanudó exactamente donde se había quedado, como si los últimos 180 minutos de pesadilla nunca hubieran ocurrido. Los sistemas funcionaban de manera impecable, mejor incluso que antes del ataque. La demostración del software de seguridad cibernética fue absolutamente perfecta, mostrando capacidades que impresionaron profundamente a los japoneses. Las gráficas aparecían con precisión milimétrica, los videos se reproducían en alta definición y cada aspecto técnico de la presentación funcionó sin el menor contratiempo. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los rascacielos de la Ciudad de México, Eduardo tenía en sus manos el contrato más importante de su vida. $200 millones para expandir Tecnologías Hernández por toda Asia, convirtiendo su empresa regional en una corporación verdaderamente global. Pero algo fundamental había cambiado en Eduardo Hernández durante esas horas de crisis. Algo profundo e irreversible. Esa noche, cuando las oficinas estaban ya completamente vacías y las luces corporativas se habían apagado una por una,
Eduardo se dirigió al lobby donde don Carlos estaba terminando su turno nocturno, leyendo tranquilamente un periódico bajo la luz suave de su escritorio. «Don Carlos», dijo Eduardo, sentándose en una de las sillas de cuero frente al escritorio del guardia, algo que nunca había hecho en 15 años. «Necesito hablar seriamente con usted». «Por supuesto, señor Hernández», respondió don Carlos, dejando a un lado el periódico y mirando a su jefe con la atención respetuosa que siempre había caracterizado su trato. «¿En qué puedo ayudarle?» «Quiero ofrecerle a su hijo Miguel el puesto de director de sistemas de toda la empresa», dijo Eduardo sin preámbulos. Con la decisión firme de alguien que ha tomado una resolución importante, don Carlos dejó caer completamente el periódico que tenía en las manos, y por primera vez en los 15 años que Eduardo lo conocía, vio al hombre mayor completamente sin palabras. «Perdón, señor Hernández, además», continuó Eduardo, con una emoción genuina que no había sentido en años. «Quiero establecer un programa completo de becas en la empresa, específicamente diseñado para jóvenes talentosos de barrios humildes que no han tenido oportunidades educativas formales, pero que tienen habilidades extraordinarias. Quiero que Miguel dirija ese programa personalmente». Los ojos de don Carlos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante 68 años de trabajo honesto y silencioso. Durante 4 décadas había trabajado como guardia de seguridad, siempre invisible para la gente importante, siempre en segundo plano, siempre siendo testigo del éxito de otros, sin imaginar que algún día su propio hijo sería reconocido y valorado por alguien del nivel de Eduardo Hernández. «Pero señor», murmuró don Carlos con voz temblorosa, «Miguel no tiene títulos universitarios prestigiosos, no tiene diplomas de universidades caras, no tiene...» «Don Carlos», interrumpió Eduardo, con una sonrisa que salía desde lo más profundo de su corazón transformado, una sonrisa que contenía años de arrogancia derretida y humanidad redescubierta. «Hoy aprendí la lección más importante de toda mi vida empresarial, más valiosa que todos mis títulos de Harvard y MIT juntos». Eduardo se inclinó hacia adelante, hablando con la sinceridad de alguien que ha tenido una revelación profunda. El talento verdadero no se mide en diplomas colgados en paredes elegantes, ni en la marca de la ropa que usas, ni en el barrio donde creciste. Su hijo Miguel salvó mi empresa cuando los mejores especialistas del país no pudieron hacerlo, pero más importante aún, me salvó a mí de mi propia arrogancia y ceguera. 6 meses después, Miguel Ramírez tenía su propia oficina en el piso 28, decorada de manera sencilla pero funcional, llena de equipos tecnológicos de última generación y paredes cubiertas no con diplomas caros, sino con fotografías de los jóvenes que había ayudado a través del programa de becas. El programa Miguel Ramírez para talentos emergentes había identificado y apoyado ya a 73 jóvenes de diferentes colonias populares de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, muchachos y muchachas que, como Miguel, tenían habilidades extraordinarias, pero no habían tenido acceso a educación formal o oportunidades de desarrollo. Tecnologías Hernández se había convertido en la empresa más innovadora no solo de México, sino de toda Latinoamérica, precisamente porque había aprendido a buscar talento donde nadie más se molestaba en mirar. Don Carlos seguía trabajando como guardia de seguridad, pero ahora llegaba todas las mañanas con una sonrisa que iluminaba todo el lobby, sabiendo que su hijo trabajaba 2 pisos arriba, y que a veces, solo a veces, cuando menos lo esperas, los milagros más hermosos sí se hacen realidad. Eduardo Hernández había aprendido la lección más valiosa de su vida, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes acumulado en cuentas bancarias, sino en saber reconocer, valorar y nutrir el potencial extraordinario de las personas que te rodean, sin importar de qué barrio vengan, qué ropa usen o cuántos títulos tengan colgados en sus paredes. Y cada vez que pasaba por el lobby y veía a don Carlos en su escritorio, Eduardo recordaba que los ángeles guardianes más poderosos a menudo vienen vestidos con uniformes sencillos, llevan mochilas llenas de sueños,